Bien, vamos a desarrollar la guía de ejercicio número 10 correspondiente a la semana 8 de trabajo remoto. Tenemos presentado acá entonces, como de costumbre, para poder facilitar la explicación, la guía de ejercicio traspasada a una planilla de Excel. En esta planilla de Excel, en el lugar que estoy indicando aquí, están entonces los ejercicios que los alumnos debían de desarrollar. Entonces, la forma más práctica de realizar esto era, por ejemplo, el trabajador 1 decía que los 500.000 pesos eran líquidos, lo registraba en líquido. Y el trabajador 2 decía que los 500.000 pesos eran bruto, lo registraba en bruto. Trabajador 3 decía que los 130.000 pesos eran bruto, lo registraba en bruto. Y así sucesivamente con cada uno de estos 10 trabajadores. Enseguida lo que tenemos que desarrollar es calcular la retención y el bruto, como por ejemplo del primer trabajador. El trabajador teníamos que el monto se daba en valor líquido, entonces la fórmula cambiaba de acuerdo al año pasado, ya se explicó eso a contar de enero de este año. Los 500.000 pesos que correspondían al líquido que se le pagaba al trabajador se tenía que multiplicar por el factor 1.12045. Entonces, cada vez que me da el líquido, yo lo multiplico por 1.12045 y obtengo el valor bruto. ¿Cómo deduzco la retención? Simplemente por diferencia, es decir, aplicar una resta. La otra forma que es cuando se nos da el bruto de lo que se le va a pagar al trabajador. Eso quiere decir que los 500.000 pesos yo tengo que aplicarle la tasa de descuento de retención. Entonces, a este bruto, 500.000 pesos, lo multiplico por 10,75% y me da la retención. Hago la resta y determino el líquido. Y así con cada uno de los valores hacia abajo. Posteriormente sumo y está desarrollada entonces la guía de ejercicio y está desarrollada la guía de ejercicio número 10. Vamos a ver entonces la guía de ejercicio para esta semana. Ahora lo que hay que hacer es calcular el impuesto único, pero de sueldos. Tenemos que, según la ley, hay dos tipos de remuneraciones. Es el honorario y el otro es el sueldo. Ambos corresponden, según la normativa, a remuneraciones. Ahora vamos a ver cómo se determina la retención de impuestos de sueldos. Lo primero que vamos a entender es que esto ustedes lo vieron más específicamente el año pasado en remuneraciones. Por lo tanto, aquí nos vamos simplemente a centrar para calcular el impuesto único. Entonces tenemos acá, en esta parte, la tabla de impuesto único que vamos a trabajar. Y esta es la tabla de descuentos previsionales. Para todos los ejercicios que vamos a realizar, vamos a ocupar ambas. Entonces tenemos que, por ejemplo, esto no se debe olvidar, el procedimiento para calcular el impuesto único. Lo primero que debemos hacer es sumar el sueldo base, las horas extras. La gratificación, solamente se suma la gratificación mensual. Cuando es gratificación bimestral, trimestral, semestral, anual, no se suma. Se suma solamente cuando es gratificación mensual. Y lo siguiente que deben de sumar son los bonos imponibles. Ustedes lo que deben de hacer es aprenderse lo que no es imponible. Cualquier otro bono que aparezca en ejercicio o en la práctica, en la vida real, es imponible. Los únicos bonos no imponibles es el bono de locomoción, bono de colación, el viático, el bono desgaste de herramienta, el bono pérdida de caja y la asignación familiar. Entonces, ustedes solamente tienen que aprenderse esos 5 que no son imponibles. Cualquier otro bono que aparezca es imponible y se debe sumar para calcular el impuesto único. Entonces, una vez realizada la suma de los haberes imponibles, tienen que realizar el descuento. La AFP, según tabla, esta que tenemos aquí arriba, la AFC, que deben de recordar que si el contrato es a plazo fijo, es un 0% para el trabajador, es decir, no paga AFC. Y un 0,6% si el contrato es indefinido. Enseguida deben descontar la salud un 7%, ya sea en FONASA o ISAPRE. El descuento para el cálculo de impuesto único siempre se basa en un 7%. Enseguida le va a dar un valor que corresponde al sueldo tributable. Ese sueldo tributable se busca en esta tabla y vamos a proceder a realizar el ejercicio número 1 para que se pueda comprender. Traspasamos los valores a planilla de Excel. Este es el libro entonces que deben de trabajar los alumnos, el libro de remuneraciones. Entonces en la primera columna tenemos el correlativo para cada trabajador, luego va el nombre, el RUT. Lo primero que vamos a registrar, el trabajador 1 dice sueldo base 500.000 pesos, 500.000 pesos. Gratificación dice 25.000 pesos, 25.000 pesos se calcula al sueldo base.
Enseguida dice hora extras, 400.000 pesos. Y acá donde el alumno debe de aprender a identificar. Tenemos que entre los bonos está el bono de colación, ya dijimos que eso no es imponible, el bono de locomoción, que tampoco es imponible, pero enseguida tenemos dos bonos de asistencia y producción. Sumamos esos dos bonos y lo ponemos en bono imponible. Enseguida sumamos todas las partidas imponibles y sacamos el total imponible. Ahora vamos a ver los descuentos previsionales. Dice que este trabajador está en hábitat. Entonces buscamos en la tabla previsional hábitat y tenemos que corresponde a un 11,27%. Entonces, al total imponible calculamos el 11,27% y es la AFP. Enseguida dice plazo fijo. Como tiene plazo fijo, no paga AFC. Enseguida tenemos salud. La salud va a quedar fija en un 7%, que es lo que determina la ley, que se aplica al total imponible. Enseguida, al total imponible le hacemos los descuentos previsionales, es decir, los restamos y nos da el sueldo tributable. Este sueldo tributable lo que vamos a hacer, lo vamos a buscar en qué tramo de la tabla de impuesto único queda. 943.000 y fracción, buscamos, queda en el segundo tramo. Entonces, como está en este tramo, entre los 680.000 y 1.511.000, aplicamos la tasa del 0,4%, es decir, sueldo tributable por 0,4% nos va a dar un valor. A ese valor le realizamos el descuento que dice acá y nos da el impuesto único. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a este valor de acá y posteriormente hacemos la suma aquí abajo para que podamos determinar el impuesto único mensual para el mes de enero de 2020. Eso entonces lo que tienen que desarrollar los alumnos y lo que es importante no olvidar, acostumbrarse a aprenderse de memoria los conceptos imponibles y no imponibles. Entonces, vuelvo a repetir, lo que no es imponible es bono de locomoción, bono de colación, viático, bonos de desgaste de herramienta, bono asignación pérdida de caja y por último el bono de asignación familiar. Entonces, aprendiéndose eso, cualquier otro bono que aparezca es imponible y se suma acá en total bonos imponibles.